Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para hablar del Tour de Francia, no solo en el plano deportivo, también de sus implicaciones económicas, sociales y culturales. Para ello tenemos en este estudio a Damien Lemaitre, periodista del Equipe. Bienvenido, Damien. Buenos días. Que además ha escrito un libro sobre los maillot amarillo del Tour de Francia, ahora que cumplen 100 años el maillot amarillo. Contamos también con Diana Jalón, la corresponsal de NTN 24 aquí en Francia. Bienvenida. Es un gusto regresar. Ahora que Colombia está muy de moda también en el Tour. Y contamos también con Arnab Beranger, periodista de la redacción en inglés de Radio Francia Internacional. Bienvenido, Arnab. Buenos días, Carlos. El Tour de Francia hoy en Primera Plana. Bueno, pues este mes de julio, como cada verano, está marcado por la carrera ciclista por antonomasia aquí en Francia, por el Tour. 21 etapas que mezclan el sprint, la montaña, las contrarreloj y al final el ciclista más completo teóricamente es el que gana el próximo 28 de julio en los Campos Elíseos. Eso en lo que se refiere al plano deportivo, pero además el Tour de Francia es sin duda una vitrina económica para el turismo de este país y también con implicaciones muy importantes culturales e históricas. A ello vamos a dedicarle hoy el programa. Antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa. Por ejemplo, Diario Sud-Ouest, 100 años del maillot amarillo, la prenda que define, como decíamos, al líder de esta prueba. Diario L'Equipe, ¿y si soñáramos? Haciendo referencia a un eventual triunfo francés este año en la prueba, tras muchos años sin que un francés haya conseguido ganar el Tour de Francia. Ecos también en la prensa belga a esta edición del Tour. Aquí tienen la portada de la Libre Belgique con el icónico Manneken Pis vistiendo el maillot amarillo, ya que esta edición tuvo su salida desde Bruselas. Bueno, Damien, usted que ha escrito tanto sobre el Tour, ¿podemos decir que el Tour de Francia, más allá de lo deportivo, es la gran vitrina de Francia hacia el mundo? Diría que es una herramienta más, ¿no? No hay que olvidar que muchos turistas vienen, por ejemplo, a París para visitar los museos, porque les encanta la moda, la cultura también, ¿no? De Francia. Pero está claro que el Tour, por su recorrido, es una especie de serpiente, diría, ¿no? Una serpiente que recorre así partes desconocidas de Francia, que salen al final en la tele y regiones que no se ven, que gracias al Tour tienen una especie de exposición demultiplicada. Y está claro que permite pues atraer a muchos turistas en estos pueblos de Bretaña, del sur de los Pirineos. Por ejemplo, estos días estamos en los Pirineos y es una herramienta más que genera, eso es mucho interés también. Claro, porque imagino, Diana, que para un pueblecito de la Francia rural será todo un acontecimiento que el Tour pase por ahí. Totalmente. He podido estar en varios cubrimientos del Tour en diferentes años y realmente los pequeños pueblos, las villas, se transforman porque es el gran acontecimiento para muchos del año. Entonces viven en torno un poco a que la llegada del verano trae el Tour de Francia. Y respecto a lo que le preguntabas acá a mi compañero, creo que es sin lugar a dudas la vitrina deportiva más grande que tiene Francia y gracias a la difusión mediática, porque no olvidemos que la transmisión del Tour a nivel de televisión es impecable y le permite a gente de más de 85 países del mundo conocer esas regiones que no son conocidas ni por los museos, que no son conocidas por la Torre Eiffel ni nada de eso, sino un paisaje verde y hermoso que es lo que tiene Francia. La historia de este país, de Francia, está sin duda vinculada al Tour de Francia. No sé, Arnab, si estudiando el Tour podemos transcribir un poco de cierta forma la historia de este país desde 1903. Bueno, la historia de este país desde 1903 ha pasado muchas cosas. Estamos hablando de 2 guerras, estamos hablando de diferentes presidentes que han venido aquí. Pero yo, por ejemplo, yo puedo dar el ejemplo de un álbum de Asterix. Porque Asterix y Obelix, ellos son de la Bretaña, ¿no? Ellos son como representativo un poco del esprit global, el espíritu de... Entonces hay un álbum que se llama El Tour de Francia, el Tour de Gaulle, porque a la época era Gaulle, de Asterix. Entonces allá se ve Asterix y Obelix que hacen el Tour de Francia, pero para ir
recoger una especialidad culinaria de cada región. Entonces, de esto ¿qué se puede concluir? Porque para mí, el Tour de France está entonces dos cosas. Una cosa es la endurancia. Eso se ve como en la bicicleta, ¿no? Porque eso no es una deportiva de 100 metros. Como así. Eso es la endurancia. Entonces, y la segunda cosa es, como decía a Diana, como la diversidad de las diferentes regiones. Porque es verdad que si no, los turistas cuando vienen es como París. Pero descentralizar Francia de París, eso es muy importante. Entonces yo diría que desde la historia de Francia, desde 1905 o desde mucho más antes, desde François Ier, es la diversidad del país y también la endurancia que significa el espíritu francés. Este año tiene una peculiaridad especial, es que se cumplen 100 años del maillot amarillo, la prenda icónica que define quién es el líder de la prueba, que la han llevado desde históricos como Eddy Merckx a otros corredores más humildes para los cuales llevar el maillot un día fue el acontecimiento sin duda de su vida. Bueno, mi compañero Damián ha escrito este libro sobre los secretos de los maillot amarillos, entrevistando a varios de ellos. ¿Cuál es lo primero, el origen? ¿Por qué el maillot amarillo? ¿De dónde surge, Damián? Bueno, el 19 de julio, Henri de Grange, que era el director del Tour, entregó un maillot amarillo al líder de la carrera, que era Eugène Christophe, para distinguirlo de los demás, ¿no? Para que los espectadores pudieran verlo en la carrera y distinguirlos. Pero también hace referencia al periódico que organizó la prueba al principio, en el año 1903, que fue Lotto. Ahora el heredero, digamos, de Lotto es L'Équipe. Y precisamente, bueno, trabajó en L'Équipe y hicimos hace unos días en la salida de Bruselas esa edición con esas páginas amarillas, porque sí. Lotto antes estaba publicado con páginas amarillas. Con páginas amarillas, con páginas ¿no? amarillas de este tipo. Y era ese guiño, ¿no? Primero era ese guiño para hacer un guiño al periódico que organizó y que montó la prueba. Bueno, el maillot amarillo que lo han llevado grandes. Creo que el que tiene el récord es Eddy Merckx, corrígeme si no me equivoco. Y a partir de ahí, ¿cuáles son los otros que más maillot? 97, seguido por Bernard Hinault, 76, Miguel Indurain, 59. No sé si a esta larga lista podríamos añadir otros nombres que se os vengan a la cabeza ahora mismo, de los grandes que han llevado el maillot amarillo. En el podium estarían estos tres, ¿no? Merckx, sí. Hinault, Indurain. Sí. Luego hay un montón de españoles. Pedro Delgado, unos 10 o 20 días. Está Greg LeMond también, que ganó varias pruebas, varios tours. Está Laurent Fignon, también otro francés. Está Jacques Anquetil, que no hay que olvidarse de él, ¿no? Que fue el primer ciclista francés que destacó en los años 50, por ahí. Esto respecto a la historia, pero nos traemos también a la actualidad. Y en esta edición del Tour hay un protagonismo colombiano especial de la mano, Diana, de Egan Bernal, que quiere reinar en Francia. ¿Cuáles son las bazas de este ciclista y cómo se está viviendo en Colombia? Me imagino mucha expectación. El Tour, y yo seré un poco más ambiciosa, no es solamente este año que se genera una gran expectativa sobre los colombianos, podemos decir que en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, desde la presencia o otra vez el protagonismo que tomaron los que llamamos escarabajos. La leyenda de los escarabajos. Exacto, ¿no? gracias a Nairo Vamos a explicar Quintana. Lo que significan los escarabajos, porque habrá telespectadores que no sepan de dónde vienen. Son estos animales, no sé cómo se le puede decir Sí. en francés, bueno, estos animales que conocemos en América Latina, los escarabajos, que se dan mucho en la montaña. Y nuestros ciclistas se entrenan en montaña, realmente por eso es que siempre se destacan en las etapas altas, porque las montañas de los Andes son los lugares donde ellos están practicando constantemente, no son para nada fácil. Por ejemplo, Nairo Quintana, Bernal, Rigoberto, una región que se llama Boyacá, que es en el centro del país y que tiene grandes montañas. Bueno, ellos no solamente han practicado en su carrera deportiva. Nairo, para ir a su escuela más próximo, tenía que pedalear en su vida 18 kilómetros todos los días. Entonces eso ya de niño ya le empezó a dar una fortaleza y una fuerza mental para entender y para no asustarse con las montañas. Así que para los colombianos, la montaña, lejos de ser
algo temerario, que es lo que representa para la mayoría de ciclistas, es como donde se sienten a gusto, donde están cómodos porque es su hábitat normal y desde donde vienen los escarabajos, nuestros ciclistas colombianos que esperemos este año también tengan una buena representación. El Tour de Francia también está vinculado a algunos ritos veraniegos, Arnab, a la siesta, al calor, a las vacaciones. No sé qué imágenes se le vienen a uno cuando recuerda el Tour de Francia. Por ejemplo, las mías de la infancia, siempre lo digo, es Miguel Indurain. Es lo primero que me viene a la cabeza. Estar en la playa viendo el Tour y que ganara Miguel Indurain aquellos Tours. Bueno, yo no sé por Miguel Indurain, pero hablando de vacaciones, es muy importante que eso pasa en verano, porque más en el verano boreal, ¿entendés? Bueno, eso. Pero, por ejemplo, ese concepto de vacaciones que en julio y agosto, que son tan sagrado, eso es una cosa cultural también que yo pienso que es muy particular en Francia, mucho más que en muchos otros países que sea en Europa. Por ejemplo, en agosto, la gente prepara todo su año para irse en agosto. Entonces, julio-agosto representa como casi un periodo ritualístico para los franceses. Y el Tour de France que está pasando en ese tiempo, haciendo la vuelta del país, también recuerda de cierta manera ese ritual de los franceses que en verano todo el mundo acaba el trabajo y también hay las vacaciones escolares, entonces se puede ir con los niños. Y el ciclismo también es una cosa que es cultural en la sociedad francesa, porque cuando la gente va en vacaciones, que sea en el campo, en camping, lleva muchas veces la bicicleta. Entonces eso es una cosa social. Entonces más allá que la cobertura mediática, más allá que todas esas atletas que vienen, eso es la oportunidad para hacer bicicleta en familia. Cuando los niños salen en la bicicleta, entonces es porque culturalmente ese tiempo de verano y esa actividad en este tiempo es también muy vinculado con unas normas, ritos y vacaciones franceses. Una frase. Tour es el sinónimo de vacaciones para miles de europeos que vienen a verlo. Sí, pues claro. Aquí vamos a hacer un pequeño descanso para despedir a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando del Tour en unos segundos aquí en Primera Plana.